Esdras capítulo 4, dice la palabra de Dios: los enemigos de los judíos se dieron cuenta que estos, es decir, los judíos, habían regresado del exilio. El exilio es el lugar donde habían sido llevados cautivos cuando perdieron su tierra y su territorio en Babilonia, y estaban reconstruyendo el templo de Dios. Así que fueron a ver a Zorobabel y a los jefes judíos y le dijeron: déjanos ayudarnos a reconstruir el templo de Dios. Esto dijeron los enemigos. Nosotros adoramos al mismo Dios. Mentira, que ustedes. Esto es lo que le decían, esto es mentira. Desde que el rey Esaradrón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos estado presentando ofrendas a Dios. Mentira. Y dice: pero Zorobabel, Josué y los otros jefes contestaron: no podemos aceptar la ayuda de ustedes, solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos lo ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar a los judíos y meterle miedo para que no reconstruyeran el templo. Además le pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no dejaran continuar la reconstrucción. Esto sucedió en los reinados de Ciro y Darío, el rey de Persia. Cuando comenzó Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes. Al principio de su reinado, Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le escribieron una carta en arameo, traducida en persa, y el comandante Reún y secretario Simsai también le escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los judíos, y lo firmaron los gobernadores, jueces, consejeros de Persia, Erec, Babilonia, Susa, también los asistentes de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía la carta, versículo 12, reciba usted, rey, un saludo de nosotros. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Anote, ciudad rebelde y malvada, así le llamaban. Ya han comenzado a reparar los cimientos, a levantar los muros de protección. Le hacemos saber que cuando terminen de reparar los muros y la ciudad esté reconstruida, no van a querer pagar impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdida. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que lo ofendan de esa manera. Por eso le enviamos la información para que pueda revisar los archivos y encontrará esta ciudad rebelde y peligrosa por los reyes para los reyes y sus provincias. Comprobará que ya en otros tiempos se habían organizado en ellas rebeliones y que por eso fue destruida. Queremos que su majestad sepa que si se reconstruye esa ciudad y se terminan de reparar sus muros, usted ya no tendrá dominio sobre la provincia. Y él le envió la respuesta al comandante y todos los demás. Dice: he leído la traducción, versículo 19, ordené que hicieran una investigación. Hemos encontrado que esa ciudad se había rebelado antes con otros reyes, etcétera. Se comprobó que en Jerusalén hubo reyes poderosos que dominaron la provincia del oeste. Versículo 21, por lo tanto, ordeno detener la reconstrucción de la ciudad hasta que reciban mis órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Leemos hasta aquí el versículo 21. El mensaje es: confía, resistí y vas a lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? Confía, resistí y vas a lograrlo. Una parte de Israel, de los judíos que estaban en Babilonia, se tomaron en serio la reconstrucción del templo. No se habían olvidado de su tierra, de su religión, de su Dios, de su templo, y decidieron volver y regresar a la tierra desde Babilonia hasta Jerusalén, hasta Judea, para poder reconstruir el templo de Dios que había sido destruido algunos años atrás. Cuando comenzó a reinar Persia, en la caída de Babilonia, 539 a.C., cuando comenzó a reinar el imperio persa, Ciro comenzó su gobierno con un decreto a favor de Israel, diciéndole que podían volver a la tierra y podían reconstruir su templo, también la ciudad, los muros, etcétera, etcétera. Así que comenzaron
Y no solamente que le dieron permiso para que reconstruyan el templo, sino dice en Esdras 8, después lo va a buscar, ahora no, que le dieron más de 21.000 kilogramos de plata y 3.000 kilos de oro y decenas de recipientes de oro, de plata y de bronce para recomenzar y a reconstruir el templo y la ciudad de Dios. Así que no solamente, escuche hermanos, sino que le dieron el permiso, sino que además le llenaron de plata, de oro, de bronce, utensilios de todo tipo que habían sido robados del templo de Dios, y no solamente le devolvieron lo que era del templo de Dios, sino que le agregaron miles de kilos de plata y de oro. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que el diablo nos roba lo tiene que devolver con crece, y lo va a devolver con crece. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, bien. Si usted no lo cree, pondrá cara de nada, pondrá cara de indiferencia, no le importará. Pero hermano, lo que el diablo nos robó, nos lo tiene que devolver, y no es un pedido, no es una posibilidad, es una orden. El diablo debe devolvernos lo que nos pertenece a los hijos de Dios. Amén. Aquí le devolvieron todos permisos, aún le dieron madera, aún le dieron en Nehemías cuenta cuántas otras cosas le dieron para reconstruir, y permisos especiales para pasar por distintos lugares, para poder llevar toda la mercadería y pasar por en medio de distintos gobiernos y reinos para poder alcanzar lo que tenían que hacer. Hermano, el diablo nos tiene y nos va a devolver con crece todo lo que nos robó, con creces todo lo que nos robó. Amén. Lo que se edifica acá, escuchen, no es un edificio, no es un lugar de rituales, no estaban interesados en una cuestión material, ni siquiera era una cuestión simbólica el templo de Jerusalén, sino lo que estaban reconstruyendo era el lugar que significa el lugar de mediación entre la presencia de Dios y el acercamiento del pueblo del Señor. Lo que estaban reconstruyendo era la comunión con Dios. Estaban reconstruyendo la amistad, la relación que se había roto, porque sin templo no hay relación con Dios. Nosotros hoy, por medio de Jesucristo, tenemos relación con Dios, y el templo de Dios es nuestro cuerpo. La Biblia lo dice, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, porque en nosotros habita Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Donde está Cristo es un templo. Si está en nosotros, el templo somos nosotros. Entonces, nosotros somos los encargados hoy de que en nuestro templo, en nuestra vida, habite el Espíritu Santo, sea glorificado, sea exaltado. Pero en aquel entonces Jesucristo no había muerto todavía, así que lo único que mediaba para la adoración, el encuentro, la relación, era el templo. Y en ese templo se tenían que traer los animales en sacrificio, en ofrenda, para que Dios descienda y para que el pueblo reciba esa unción y esa relación. Yo creo que usted entienda esto, muy importante, porque si no, no vamos a entender este mensaje. No había comunión, se perdió. Ellos tenían la memoria, seguían recordando a Jehová el Señor, seguían confiando en Él, pero no tenían comunión. No tenían relación, no tenían intimidad. Usted puede ser un excelente cristiano que crea en el Señor Jesucristo, pero si su relación, si su comunión, si su amistad no se profundiza, es como que es un cristianismo vacío, es un cristianismo empobrecido, es un cristianismo frío, es un cristianismo indiferente, sin poder y sin alcanzar los logros que dice la palabra, y menos las promesas que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la reconstrucción no era un edificio, vuelvo a repetir, una relación, una comunión, una amistad. Hoy debemos reconstruir esta comunión.
Debemos reedificar. Y escuche, no es casualidad que la gente no puede llegar al templo. Lo que sucede acá, ahora lo vamos a leer, pero no se olvide lo que leímos. Los enemigos se dieron cuenta que estaban reconstruyendo el templo y quisieron detenerlo como sea. Hermanos queridos, la gente como sea, los cristianos como sea, no deben, por orden del diablo y de las tinieblas, no deben llegar al templo del Señor. El domingo a la mañana, que la familia, que el tío, que el perro, que el gato, que el calor, que el sueño, que el hambre, que lo que sea, pero cualquier excusa o cualquier plan o cualquier tontería el diablo va a poner para que usted no llegue, porque es en el templo de Dios, escuche lo que le estoy diciendo, donde nosotros recibimos la visión de Dios. Dios habita en el pueblo de Israel y en la alabanza de su pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no llega, y muchos no llegan, su fe se debilita. Coma usted una vez al mes. Anímese, haga la prueba. Coma una vez al mes. Y a ver cómo va a estar. Por eso tenemos que permanecer. La Biblia dice en Hechos, donde se movía el poder del Espíritu Santo, donde había avivamiento, que la iglesia tenían comunión y se reunían en el templo y en las casas. ¿Cuándo? ¿Alguien se acuerda? Hechos, ¿alguno leyó el libro de Hechos? ¿Cuándo se reunían en las casas? ¿Todos los qué? ¿Todos los jueves? ¿Todos los primeros de cada mes? Todos los días. Mire, como la ciudad es complicada, tenemos 3 cultos nada más, 3 días. Así que usted tiene la posibilidad por lo menos de estar 3 días. Y hermanos queridos, el enemigo no quiere, usted no llega al templo. A mí me pasa. Los hermanos que me acompañan a la consejería saben, cuando vamos a aconsejar, tenemos que estar explicándole todas las cosas y muchas veces no alcanzamos a explicarla, obviamente, porque es la enseñanza de domingo tras domingo, la administración del Espíritu Santo, de viernes tras viernes, de lunes tras lunes. Cada vez que nos juntamos, nos encontramos, el Espíritu Santo nos habla, nos muestra, nos revela, nos enseña, nos guía, se manifiesta en medio de nosotros. Entonces nosotros aprendemos a vencer las deudas, a vencer las enfermedades, a vencer al enemigo, a vencer las obras de ocultismo que vienen contra nosotros, las hechicerías, los trabajos, las maldiciones. Comenzamos a vencer en las cuestiones personales, familiares, porque aprendemos la palabra de Dios, porque recibimos la palabra de Dios. Entonces el diablo quiere que usted no llegue al templo. Le dice: hoy ya viniste al culto, mañana tenés que trabajar. ¿Cómo vas a venir a orar? ¿Cómo vas a venir a perder ese día de trabajo? Hay que levantarse temprano, que el colegio, que la escuela, que el trabajo, lo de aquí, lo de allá. Hermanos queridos, ¿cuál era la diferencia? El avivamiento es la diferencia. Por eso todos los días, por las casas y por el templo, se reunían a tener comunión con el Señor. Amén. Claro, estamos ocupados. La salida al shopping, el amigo, la llamada de aquí, el encuentro de allá, el ir a la casa de uno, del otro. Hay muchas cosas que quieren sacarnos del templo de Dios. No se olvide, y si quiere subraye Esdras capítulo 1. Los enemigos hicieron lo imposible para que el templo no se desarrolle, para que no lleguen a levantar el templo, porque era el lugar donde se fortalecía el pueblo con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en todos lados, sí, hermano querido. Más vale que está en todos lados. Pero la palabra del Señor dice que no hay que dejar de congregarse. Por eso es muy importante que usted tenga celo por el Señor. No que tenga un cumpleaños, que el cumpleaños lo hagan en otro día o me esperen. No que tenga una fiesta, que espere, que me acosté tarde, no duerma. Haga lo que sea. Pero hermano querido, las cosas del reino del Señor son prioridad. Esto no se negocia. ¿Cuántos dicen amén? No se negocia. No se negocia. Bueno, usted hace lo que quiere, cada uno hace lo que quiere, pero es para vivir. Yo le estoy diciendo
le dije al comienzo, se lo vuelvo a repetir, confía, resistí y vas a lograrlo. Vos tenés que confiar en Dios, resistir todos los ataques del enemigo y vas a lograrlo, pero hay que vivir en los principios de Dios. Ahora, si usted marcó lo primero, tiene que saber que el enemigo va a hacer todo lo posible, imposible, lo que se le ocurra, para que usted no llegue al templo. En el templo y en la casa de Dios, cuando juntamos, se produce el fortalecimiento espiritual, se desarrolla la fe, se recibe el poder, se toma la visión del reino de Dios y de la conquista espiritual, y es un centro de operaciones para descubrir y desarmar al diablo, y sobre todas las cosas, para profundizar la amistad con el Espíritu Santo. Por eso, acercarse a la casa del Señor es fundamental, traerle nuestra adoración. Ahora, confía, resistí y vas a lograrlo. Pero ¿cuáles son las estrategias que Satanás tiene para derrotarnos? Número 1, quiero marcar esto rápidamente y le voy a mostrar cómo obra el Señor. Primero, la primera estrategia, el entrevero en lo bueno. O, mejor dicho, el entrevero de lo bueno. Es decir, cómo van apareciendo ciertas cosas que se van metiendo, entreverando, se van mezclando, se van filtrando, se van acercando a nuestras cosas cotidianas, comunes y normales, con una fachada de bueno, con una fachada de algo bueno en sí mismo, interesante, importante, valioso, significativo, necesario. Aún ese entrevero de esa estrategia que aparece como algo misericordioso. Es decir, hay gente que se deja llevar y engañar por este tipo de cosas. Cuidado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué le dijeron los enemigos? Le dijeron, nosotros vamos a ayudarles. Nosotros vamos a darle a ustedes el apoyo para levantar el templo porque somos adoradores de Dios. ¡Mentira! Ellos estaban entreverándose o queriéndose entrometer, filtrarse en la construcción del templo para detener el templo o la construcción del templo. ¿Qué es lo que aparece? Muchos aparecen cristianos con fachada de espiritualidad, personas que viven con fachada de unción, de dones proféticos y se meten entre nosotros. Estaba leyendo un libro, lo tengo que devolver, el libro que habla de Jezabel, y es interesante como dice cómo Jezabel es un espíritu que se mete con la fachada de espiritualidad, de avivamiento, y lo que quiere hacer es destruir a los profetas, cortar con la oración, cortar con la fe, cortar con la unción de la iglesia del Señor, y algunos líderes caen en esas estrategias. Es el entrevero de lo supuestamente bueno. Hay muchas personas que hacen obras de caridad o hacen obras beneficiosas. Entonces, acá pasó con una persona, no, pero yo tengo que ir a... ¿Por qué no se congrega? No, porque yo voy a predicar el Evangelio. Pero tenés que ser enviado y tenés que estar fortalecido y tenés que estar guiado y tenés que estar respaldado como el apóstol Pablo, como Silas, como Bernabé, como Timoteo, como todos los que iban a la misión, eran respaldados en oración, en dinero, en protección, en cobertura por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nadie iba solo. Y hermanos queridos, entonces hay gente que dice, no, yo tengo que hacer una obra de caridad. ¿Cuándo? El domingo a la mañana, el viernes a la noche y el lunes a la tarde. Entonces usted dice, yo estoy haciendo la obra del Señor, no puedo venir a la iglesia. No, usted está siendo confundido. El diablo se infiltró el entrevero de lo bueno. ¿Es bueno ser misericordioso? Claro, hay que serlo. ¿Es bueno servir a los demás? Claro, pero cuidado, que es una trampa. Se quiere entremeter, pero lo que quiere hacer es sacarte del templo, es sacarte de la comunión, es sacarte de la estrategia para recibir fe, poder y unción. Se mete, el enemigo se mezcla, escuchá, se mezcla en tu recuperación. Estaban recuperando la religión, en tu reedificación, estaban reedificando el templo con el fin de quebrantar el propósito.
Hay gente que se cree esta mentira del entrevero de lo bueno. No, estoy haciendo cosas buenas. Cuidado, porque a veces estás haciendo las cosas buenas fuera de la forma que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, la Biblia dice que unos a otros debemos sujetarnos. Si uno sin la sujeción, sin la protección, sin el consejo, porque acá nadie le dice lo que tenemos que hacer, pero aquí estamos los pastores para decir que un consejo, pastor, ¿qué hacemos? ¿Puedo hacer? ¿Qué le parece? Voy a ver a Stalin demonio. La otra vez me decía uno, voy a hacer liberación a la casa de fulano. Me digo, no, ni loco vaya a hacer liberación, porque va a salir más endemoniado de todos los demonios que están en ese lugar, porque creen hacer lo bueno, y lo que tenía que hacer esta persona, antes de ir a liberar a alguien, venir a la consejería a ser liberado. Hermanos queridos, cuidado con el entrevero de lo bueno. Es una estrategia. Se iban a meter, se estaban infiltrando. Hay falsos que se meten. Escucha esto. Versículo 1 ahí dice, se dieron cuenta. El diablo se da cuenta. Se da cuenta donde hay fuego, se da cuenta donde hay unción, se da cuenta donde hay avivamiento, donde hay poder, donde hay búsqueda, donde hay deseo, donde hay anhelo, donde hay sinceridad, donde hay clamor, donde hay oración. Se da cuenta. Entonces trata de detenerlo, hermanos queridos. El diablo se da cuenta cuando vos decidís consagrarte a Jesucristo. El diablo se da cuenta cuando vos querés consagrarte, cuando vos querés vivir bajo esa unción, bajo ese poder. Se da cuenta el enemigo. Escuchá, se dieron cuenta, algo está pasando en Jerusalén. Y cuando el enemigo se da cuenta del poder, se da cuenta de lo que sucede, hermanos queridos, hay que abrir los ojos y entender que estos son entreveros que el enemigo hace, metiendo cosas buenas. Le estoy dando una ayuda económica. Cuidado qué haces con tu dinero, porque vos lo consagrás, cuando lo estás dando, lo estás consagrando. No siembres en mala tierra, no siembres si el Espíritu Santo no te lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que dice, a mí no me lo dijo. Algunos son sordos, nunca escuchan al Espíritu Santo. No tienen idea de la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? No tienen idea. Son obedientes a la palabra de Dios, pero no escuchan la voz del Espíritu. Son guiados de las reacciones, son guiados de la presión de alrededor. Hacen las mismas cosas que hacen los demás, porque todos las hacen, porque no son malas en sí mismas. Pero cuando no es lo que Dios quiere, resulta ser algo malo. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, yo le di una ayuda, pero fue lo que Dios te dijo que tenés que hacer. Cuidado. A veces sí, a veces no. Tenemos que escuchar la voz del Señor y obedecer a la voz del Espíritu de Dios. El enemigo se dio cuenta de que el pueblo de Dios iba a volver a la comunión, iba a volver a la relación, iba a volver a la intimidad. El diablo se da cuenta si tu fe está aumentando y te va a hacer caer. Te va a poner problemas, te va a poner dificultades para que tu fe se decaiga. El enemigo se da cuenta de tus obras, se da cuenta de todas las cosas que estás buscando en Dios, de tus actos de confianza. Cuidado. Ahora, ¿cuál es el antídoto? La astucia. Dice que dijeron, no, el rey de Ciro nos dijo a nosotros. Sí, se los dijo a ellos, pero no únicamente a ellos. No le dijo, ustedes sí, los demás no. Dijo, no, ustedes pueden ir a reconstruir, pero no significaba que los demás no podían ayudar. Pero ellos astutamente se dieron cuenta de que estos son enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, somos todos cristianos. Mire, si yo agarro en mi casa, agarro una ventana de mi casa y le pongo un cartelito así en impresora y pongo McDonald's y vendo hamburguesa de Chisap, vendo hamburguesa. Y dice, esto es McDonald's, porque dice cartelito de McDonald's. No, eso no, puede tener el cartel. Hay personas que tienen cartel de iglesia, una iglesia cristiana. No. ¿Saben cuántas iglesias se fundaron?
¿Cuántas iglesias se fundaron por Jezabel y después que Jezabel dejó el espíritu se fue? ¿Saben cuántas? Y están funcionando en nombre de Jezabel. ¿Saben cuántas? Hay gente incrédula, ignorante, que no distingue las cosas. En los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos, dice la Biblia, de confusión. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado. Entonces, las astucia dijeron, no, Ciro de Persia nos dijo que nosotros vamos a reconstruir, así que muchas gracias, que vayan nomás, que nosotros vamos a reconstruir. Los otros quedaron con la vena así, se pusieron loquitos, esto no nos dejan meternos, nosotros nos íbamos a meter. ¿Saben cuánta gente se quiso meter acá y siempre estaba buscando meterse a través de espíritu inmundo, de Jezabel, de destrucción, matar a los profetas, etcétera? Permanentemente, por eso tenemos que pedirle a Dios astucia. La Biblia lo llama sagacidad. Dice, en el mundo son más sagaces a veces que en el propio pueblo de Dios. Cristianos ignorantes, simples lo llama la Biblia. Simple, la traducción antigua, la nueva, tontos. El tonto dice, ve un pozo y avanza y se cae, dice Proverbio. Así que hermanos queridos, cuidado, porque tenemos que abrir los ojos, no tenemos que agarrar todo el paquete y decir, si dice un cartel, yo soy cristiano, mire, hermanos, las trampas están ahí y se meten permanentemente. Por eso tenemos que tener astucia o sagacidad, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado, tenés que ser sagaz. No tonto como yo. Porque a veces somos tontos, hermano. Perdone que le diga así, pero tengo que explicárselo claramente. A veces nosotros... Y somos pavos y caemos en las trampas del diablo. Y le abrimos la puerta de la casa, no, porque hay que ser hospedador. Y le abrí la casa a los demonios y se te meten adentro de tu casa. ¡Cuidado! ¿Cuántos dicen amén? Sagacidad, astucia contra el entrevero de lo supuesto bueno. Segunda estrategia de Satanás. Primera le dije el entrevero de lo bueno. Se trata de inmiscuir con argumentos y fachadas para desenfocarnos, debilitar y engañar a la iglesia del Señor. Segundo, debilita tu alma. Debilita tu alma. El enemigo te quiere desanimar, sacarte la fuerza interior, sacarte la iniciativa, la fuerza de empuje, las ganas de hacer las cosas. Estaba viendo que la palabra desanimar significa desinflar. Hermanos queridos, muchos el lunes ya están desinflados, ya están todos, ya no tienen presión. ¿Saben qué es importante? Aquí a muchos no les gusta la presión y lo que hacemos, ponemos presión justamente. Una pelota inflada es una pelota que tiene presión. Las cubiertas, cuando usted las infla, ¿qué dice? ¿Qué presión tiene? Un tipo de presión. Y eso es lo que debe haber el cristiano. Presión. Somos presionados por la palabra de Dios a hacer lo correcto, a enfrentarnos a esta realidad. Y a veces nos desanimamos, nos desinflamos, perdemos la presión. Imagínense con las 4 ruedas sin presión. El auto... y no anda más, porque va a moverse, pero se va a romper todo, se va a trabar, no va a avanzar. Y hermanos queridos, el enemigo trata de desinflarte, sacarte el aliento, sacarte la fuerza, desmoralizarte. Aquí aparecen los argumentos mentales. ¿Cómo te desanima Satanás? Hermano querido, ya se lo dije, Satanás no viene, y a veces sí, aparece en los sueños o aparece en cuestiones raras, ¿sí? Que aparecen muchas veces. Muchos no hablan, pero si nos ponemos a hablar esta noche van a pensar, sí, el otro día vi que algo como un viento que pasó por al lado, una sombra, subí al ascensor y alguien que me seguía. Van a empezar a aparecer un montón de cosas. No la decimos, pero son así. Ahora, fíjese qué interesante que es este tema, ¿no? Porque aparece el desánimo, escuche, aparece el desánimo y las argumentaciones mentales. Es la forma que aparece Satanás. Y te dice, no lo vas a lograr, nadie pudo hacerlo, ¿cómo van a edificar el templo? Ustedes no son nadie para poder edificar el templo. No vale la pena empezar de nuevo, si después va a venir el enemigo y te lo va a destruir. Dios no te ayudó una vez, tampoco te va a ayudar una segunda, te vas a caer, no tenés los suficientes recursos. Cuando Nehemías comenzó a edificar los muros, también en época de Esdras, cuando Nehemías comenzó a edificar los muros,
le dijeron, no sigan con esa pared, porque si se para una zorra, se va a caer la pared. Así que ustedes no saben hacer nada, ustedes no saben hacer las cosas. Le desanimaron, le desalentaron. Es aquella persona que vienen y te pinchan las ideas, es aquella que vos tenés proyectos y dicen, no se puede, no, bajá de la nube, eso no se puede, es imposible, no hay forma, no hay manera. Y el enemigo te desanima, te desinfla, y te vas a comenzar a caer, a desanimar. Ahora, ¿cómo se produce este desánimo? Hay 3 cosas que suceden siempre en el desánimo. Escuche, estoy en el punto 2, cuando uno pierde el debilitamiento del alma. Escuche, primero, el diálogo interior negativo. El diablo te habla interiormente, y cuando nosotros estamos pensando, ¿vieron cuando dice, ¿qué te pasó que estás perdido? No, estaba pensando. Tenemos un diálogo interior, y el diablo es el que se mete en ese diálogo. La Biblia lo llama los dardos, y aparecen a fortalecer esos pensamientos, y te preguntás cosas que no vienen al caso, y te respondes negativamente, y de pronto estás en tu casa diciendo, porque fulanito es una porquería, sí, la verdad que el mío, pero yo también se la voy a pagar, y de pronto se genera una negatividad, un sentimiento negativo, de odio, de maldad. Es el diálogo interior negativo que todos tenemos. Cuando usted va al colectivo, va pensando, va dialogando interiormente, se va diciendo cosas y se va respondiendo. Y a veces va pensando y dice, ¿por qué no hiciste? No, porque no creo que me vayan a escuchar. Porque interiormente el diablo le dijo, ¿cómo le vas a decir? Pero nunca te presta atención, no te va a escuchar. Así que no vale la pena, no hables más, actúa directamente, sácalo de tu vida, termina con tal persona, etcétera, etcétera. Diálogo interior negativo, así nos desalienta el ánimo el diablo, así nos desanima, así nos saca la fuerza interior, y nosotros ya estamos derrotados antes de empezar. Pero la segunda forma de desalentar son las circunstancias. Circunstancias buenas o malas, escucha bien, te desaniman. Positivas o negativas, te desaniman. Fueron los espías a la tierra prometida, mucho antes que suceda esto que estamos leyendo hoy. Fueron a la tierra prometida, ¿y qué vieron? Tremendos racimos de uva. Trajeron un racimo de uva colgado de un palo entre 2 personas, porque las uvas eran gigantes. Así que el entorno de lo que vieron era bueno, positivo, agradable, próspero. Sin embargo, dijeron, nosotros ante las cosas nos veíamos como grillos, nos veíamos impotentes, nos veíamos debilitados, nos iban a aplastar directamente. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las circunstancias, aunque en principio eran buenas. Eran tremendos racimos. Dice, es tierra que fluye leche y miel. Lo habían dicho, el entorno siendo aún bueno, positivo, agradable, se dejaron llevar por el entorno. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Por favor, présteme atención. Usted va a ver una circunstancia alrededor, usted va a ver un día de sol y va a decir, qué lindo día hoy, y resulta que a los 5 minutos se nubla y cae una tormenta. ¿Usted en qué estaba confiando? En el sol que había visto, en las nubes que no había visto, en las circunstancias, aunque parecían buenas. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted debe confiar en las promesas, aunque las circunstancias sean buenas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted abre el diario y le dice, hoy la economía cambia radicalmente y usted va a prosperar porque salieron nuevas leyes, y usted va a decir, mira que no. Aunque la circunstancia, el titular del diario sea bueno, no confíe en el titular del diario, porque nosotros confiamos en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. No confío en las circunstancias, sean buenas o sean malas. Amén. Mire, María, Marta fueron y le dijeron, está muerto. Hace 4 días murió nuestro hermano Lázaro. Las circunstancias eran de muerte, eran de olor a podrido, eran de 4 días. En el tiempo y en el lugar era total, la circunstancia era totalmente desfavorable. Pero el Señor dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, no creo en las circunstancias.
diga, yo creo en las promesas de Dios. Diga, no me importa la circunstancia, yo creo en la promesa de Dios. Amén. Así que hermano, ¿saben qué? Yo vi que estaban todos tan negativos y llorando, y todos lloraban, y yo llegué y lloré. Hermano, el que llore, llora usted, salvo que usted quiera ser misericordioso y acercarse, y dice la palabra, bienaventurado los que lloran con los que lloran, ¿no? Estar con el que llora, ¿sí? Es decir, que debemos estar, pero no contagiarse, no que el ánimo de las demás personas van a determinar mi ánimo. Ay, ¿sabés qué buena noticia? Me interesa. Yo le dije la otra vez, no importa si la noticia, le voy a dar una buena noticia o una mala noticia. Usted le pone el valor a las noticias. Como nosotros pasamos las noticias por la Biblia, y la Biblia es la buena noticia, toda noticia, como recién dijo Sebastián, todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la noticia es buena porque Dios está alrededor de mis cosas y todo lo que sucede, Cristo es el que me acompaña. Amén. Entonces las circunstancias no me mueven a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere que cantamos? No vamos a cantar. Creemos lo que cantamos. Ni el diálogo interior, ni las circunstancias me van a desanimar jamás. ¿Sabe lo que me dijeron? ¿Sabe lo que está pasando? Se va a vender tal cosa, o se va a perder tal otra, o va a suceder esto. ¿Qué importa? Hermano, que sucedan las cosas. Dios es el que tiene control de nuestras vidas. Créalo. Ni el diálogo interior, ni la circunstancia, y tercero, la gente. Esa es la otra cosa que te desanima. La gente se equivoca, miente, actúa por efecto masa, tiene envidia, malos hábitos, malas experiencias, mala idea, es cambiante, es limitada. La gente es un factor de desaliento, de desánimo. Usted llega a su casa todo contento y están todos protestando, enojados, tristes, va al trabajo y están todos, no sabe, hoy van a echar a todos, no van a echar a todos, no, qué bien, vamos a este trabajo porque Dios tiene preparado otro mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, y si me van a indemnizar el doble, y no, usted no se tiene que hacer ningún problema. La gente no puede marcarle su estado de ánimo. La gente no puede determinar cuál es el grado de felicidad, de gozo y de alegría que usted tiene. Amén. Así que aquí todos los enemigos mandaron a hacer una carta, mandaron a todos a detenerlo, mandando todos y dice que mandó la carta y versículo 23, leyeron la carta y fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener los trabajos, y así la reconstrucción del templo quedó suspendida. Ahora el versículo 5 del capítulo siguiente dice, como Dios estaba protegiendo a la iglesia que usted ama, ¿cuántos dicen amén? A los jefes judíos, el gobernador permitió que sigan trabajando. Vino la ley del emperador, del rey, y dijo, van a suspender los trabajos, pero el gobernador que estaba asignado en Jerusalén dijo, vamos a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque el gobernador Salatiel, Zorobabel y todos esos que están ahí, que pertenecían a los judíos, no estaban dispuestos a someterse a una carta, no estaban dispuestos a someterse a palabras de hombre, porque ellos pusieron esa palabra diciendo, vamos a suspender la obra porque este pueblo dicen que es rebelde y todo. Pero hermanos queridos, el gobernador dijo, vamos a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? La gente no lo intimidó, ni el rey de Persia los intimidó. Él siguió adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ni gente, el rey de Persia, ni circunstancia, la carta del rey, nada nos tiene que desanimar y desalentar. ¿Cuántos dicen amén? Y pusieron miedo. El miedo es la sensación de angustia que muchas veces surge por la imaginación. Creemos cosas, ¿sí? Ay, me dio una puntada del pecho. Ay, mi abuelo, mi padre tuvieron un ataque al corazón y ahora lo voy a tener yo porque me dio una puntada. Me dio una puntada porque hubo un reflejo, porque me agarró hipo, por cualquier cosa. Hermano querido, ¿qué es lo que nosotros estamos imaginando? A veces imaginamos cosas y el enemigo pone cosas y cuando, escuche, si usted le agarra una puntada
y a veces no ha agarrado. Entonces usted dice, ay, puede ser un ataque en corazón, un infarto, hay que cuidarse. Entonces usted, ¿qué le está haciendo? Le está diciendo al espíritu de miedo, le está diciendo al espíritu de temor, entra a mi vida y llename de temor. Y cuando entra el espíritu de temor, entra el espíritu de muerte, el espíritu, y ya digo, muchacho, me abrió la puerta, venga, como se hace en la fiesta hoy de los chicos. Van uno a la casa de fulano y se empiezan a llamar por teléfono y entran todos a la casa. ¿Sabía eso? ¿Sí o no? ¿Usted vive acá? ¿Me sigue? ¿Se durmió? ¿Me escucha? Amén. Y así hace el enemigo. Entra el espíritu de miedo, y entra el espíritu de muerte, y entra el espíritu de dolor, y entra el espíritu de enfermedad, y entra el espíritu de desánimo, y entran todos los demonios a hacerse un banquete. Por eso, hermano querido, me agarró una puntada del corazón. Ya se me va a ir. En el nombre de Jesús, era un hipo. Ya está, se fue. Estoy bien. En el nombre de Jesús, me voy a levantar. Cristo me cuida. Cristo me guarda. Cristo protege mi corazón. El Señor está conmigo. La vida está conmigo. El Espíritu Santo me sostiene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted declara? ¿Qué es lo que usted cree? Por eso, hermanos queridos, no sea desanimado por nada. El antídoto es la rebelión. Dice que le dijeron, este pueblo es rebelde. Sí, amén, es rebelde, porque no estaba dispuesto a aceptar nada del enemigo. Usted se tiene que rebelar contra la enfermedad, se tiene que rebelar contra la miseria, contra la pobreza, contra el desánimo, contra el desaliento. Se tiene que rebelar. Alguien diga amén. Ese es el espíritu que tiene que tener la iglesia del Señor. Y por último, termino, acusarte. El tercer argumento es la acusación. El diablo te va a acusar. Lo llenó de mentira. También le hacemos saber, versículo 13, que cuando terminen de reparar los muros y la ciudad esté reconstruida, no van a querer pagar los impuestos y el tesoro se verá afectado. Ya comenzaron a decir lo que supuestamente iban a hacer los de Israel cuando todavía ni siquiera estaban haciendo el templo. Recién lo estaban comenzando. Pero ellos comienzan a argumentar mentiras. Satanás pone mentiras. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te vas a morir, te vas a enfermar, vas a estar mal, vas a tener problemas. Mentira. Yo le creo a la palabra de Dios y conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. No seré movido por las mentiras del diablo. No seré acusado. El diablo te acusa por el pasado, por lo que hiciste mal, por lo que te equivocaste con tus hijos, tu esposo, tu esposa, con lo que fallaste. Pero hermanos, la palabra del Señor dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La culpa es la condenación de Satanás por tu culpa. Sos vos. Pero hermanos queridos, Cristo pagó mis culpas. Hay gente que te lo recuerda. Hay gente que son enviados de Satanás y te están diciendo, ¿por qué vas a ser así? Porque yo era así, hice las cosas así, pero estoy cambiando, estoy creyendo en el Señor, estoy aceptando la verdad de Dios, no soy la misma persona. Cristo está cambiando. El diablo te dice, no cambia más, vos sos la misma, vos sos el mismo. Esos son enviados de Satanás, de los que vinieron aquí a desalentar y a desanimar y a culparte lo que hiciste. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cristo pagó. Pero ¿te acordás cuando hiciste esto? ¿Te acordás? Siempre tenés un endemoniado que decía, porque vos así, yo lo hablaba así. Pero Cristo se llevó mis malas palabras, mis malos consejos, mis malas formas. Cristo se lo ha llevado. Amén. 16. Lo mismo. Que queremos que su majestad sepa que si se reconstruye la ciudad y terminan de reparar los muros, usted no tendrá dominio sobre ninguna de las provincias, bla, 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 bla. Él trata de condenarte, trata de acusarte, de hablarte mentiras. El enemigo te dice, no te des derecho, no podés, no lo vas a lograr, vos sos culpable, sos malo, sos mala. Hay un montón de cosas así, ya sabemos que no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. Pero en Cristo Jesús fuimos hechos buenos, porque dice la Biblia, fuimos justificados. La traducción dice lo bueno. Ser justo es ser bueno. En Cristo Jesús fuimos hechos buenos. Ahora, hermano, escuche. Qué bueno. El entrevero del diablo, entreverar lo bueno en las cosas, es una estrategia para debilitarnos. Atacarnos al alma y desanimarnos, la otra estrategia. Y la tercera, la que le acabo de decir, la acusación con mentiras y condenación.
Pero hermano, mire lo que dice el capítulo 6. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo le voy a leer. ¿Saben qué? Cuando comenzaron la reconstrucción, el gobernador dijo, vamos a seguir adelante. Y dijo, no vamos a detener la obra en Judá, porque la casa del Señor tiene que levantarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tiene que levantarse el templo de Dios. Entonces mandaron a la respuesta y dijeron, mire, fíjese, porque hubo uno llamado Ciro de Persia que dijo que se puede reconstruir y que Israel va a reconstruir. Entonces comenzaron a buscar y en lugar de condenar a Israel, en lugar de castigarlos, en lugar de darle la razón a los enemigos, mire lo que dice la Biblia, el capítulo 6, se lo leo yo: retírense de Jerusalén, mandó a decir el rey, dejen que el gobernador y los jefes de los judíos continúen reconstruyendo el templo de Dios. ¿Cuántos dicen además? ¿Cuántos dicen amén? Además, ustedes deberán ayudarnos en los trabajos y pagar puntualmente los gastos que haya. Esto será con los impuestos de la provincia y del reino. Asegúrense de que todos los días se entregue lo necesario para las ofrendas de Dios del cielo y de la tierra: toros, carneros, corderos. Escuchen, quiero que las ofrendas se presenten, sean agradables al Dios de los cielos, y que rueguen por mi vida y por las mis hijas y mis hijos, y cualquiera que se desobedezca esta orden morirá inmediatamente. Amén y amén. Se cambió la realidad, y no solamente que tuvieron que sacar la carta, sino que tuvieron que pagar la reconstrucción. Den un fuerte aplauso al Señor y diga: el diablo me va a tener que pagar todo. Vamos, alabanza.